Bueno, eh, sabemos que las hernias de disco ocurren principalmente en la zona cervical y en la zona lumbar, y muy en particular en la zona lumbar y normalmente en la zona donde más apoyo hay, ¿verdad? Que sería, a buscar aquí, que sería entre L5 y S1 y entre L4 y L5. La mayoría de las hernias se generan en esta zona. Ujú. Es una hernia de disco, pues una lesión del disco intervertebral, en donde se prolapsa a través del anillo fibroso, produce una protusión del núcleo pulposo del disco, dando lugar a un cuadro neurológico compresivo, que normalmente le llamamos ciática, ¿no? Ujú. Entonces, lo que ocurre es que protruye el disco y empieza a presionar normalmente la salida de los nervios raquídeos y se genera ese dolor. Ujú. Tan molesto para las personas, ¿verdad? Este, ¿Cuál es la etiología? Microtraumas repetitivos por esfuerzos excesivos en la columna. También los pacientes, por ejemplo, diabéticos tienen más propensión y algunas anomalías congénitas de la columna eh, vertebral que pueden conducir a la generación de hernias. Ujú. Es una patología muy frecuente, causa gran invalidez en la población. La edad de mayor frecuencia es entre los 20 y los 40 años, a diferencia del síndrome facetario que es mucho más frecuente después de los 40 años. Ujú. Eh, es un importante problema de salud porque incapacita a las personas. Eh, Uno de cada tres pacientes con un cuadro doloroso lumbar o cervical tiene diagnóstico de hernia de disco y no es raro ver múltiples hernias más frecuentemente en pacientes diabéticos. Entonces aquí tenemos, caray, está insistiendo, 620 y tantos, ¿de qué estado será? ¿Quién sabe? Déjenme pongo el que no suene. Eh, Estamos viendo una vértebra en un corte transversal en donde tenemos varias estructuras. Está el disco intervertebral, que está conformado por su anillo fibroso y por su núcleo pulposo, que está formado por glucosaminoglicanos, el anillo fibroso, pues colágena, elastina, etcétera, ¿no? De hecho, la sensación del anillo fibroso es muy dura. Yo la primera vez que atravesé uno, este, me llamó mucho la atención la dureza que tiene. No crean que es poquito, o sea, es muy, muy duro. Ujú. Luego tenemos aquí más estructuras de la vértebra y está pasando por el centro de la vértebra, obviamente la médula espinal. Ujú. Tenemos las apófisis transversas, la apófisis espinosa, las facetas articulares posteriores. Acuérdense que les decía que una vértebra articula en tres posiciones, una en la faceta del lado izquierdo, en la faceta del lado derecho, y la tercera es el disco intervertebral. Son las tres articulaciones que tiene una vértebra con su vértebra de arriba y con su vértebra de abajo, ¿verdad? Y tenemos de la médula ósea, obviamente, la salida y entrada de los nervios que forman lo que es el nervio raquídeo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más común? Que a esta altura que estoy señalando, porque además es la altura, ¿por qué es más común ahí? Porque toda la vértebra alrededor está conformada de ligamentos
y es una de las zonas más débiles en donde tienden las hernias a generarse en esta zona que estoy señalando, y al generarse tocan, empiezan a lastimar la salida de el nervio raquídeo. Ujú. Salida y entrada, ¿verdad? Incluso, doctor, ahí es donde se encarnan las hernias este, ¿Cómo? con el bulbo raquídeo, donde se encarnan, al estar pegadas. Bueno, el bulbo está hasta arriba, ¿no? Pero digamos aquí en la zona lumbar, sí, obviamente se genera a veces un proceso inflamatorio importante en donde se genera fibrosis y todo, ¿no? Si lo viéramos, si entráramos con un pequeño endoscopio y viéramos aquí la zona, estaría toda enrojecida, porque hay un proceso inflamatorio que está ocurriendo a este nivel. Ujú. Recuerden que si ustedes agarraran un nervio raquídeo, las fibras sensitivas, o sea, las fibras aferentes, están en el exterior y las motoras o eferentes están en el interior del nervio raquídeo, ¿ok? Y obviamente tiene su cubierta, su capa de protección, ¿no? ¿Cómo le podemos decir? El perineurio, ¿no? ¿Cómo se llama? Que va a ser el primero que se va a irritar. Entonces, esto es muy importante porque primero va a haber dolor. Segundo, o sea, si sigue presionando al nervio, esto es muy importante que lo entiendan, va a haber pérdida de la sensación en la exploración neurológica. Tercero, pérdida de la motricidad. Uh-huh. Esto nos permite en la clínica también observar qué tan importante está siendo la compresión del nervio. Siempre cuando la hernia está tocando al nervio, pues primero hay irritación y hay dolor, pero ya hablamos de un aumento de la presión cuando hay pérdida de la sensibilidad, y para eso en la exploración neurológica es importante tener un buen conocimiento de los dermatomas y de las regiones para poder definir y comparar entre ambas piernas si hay una pérdida de la sensibilidad, lo que implicaría una compresión mayor del nervio raquídeo. Cuando ya hablamos de la pérdida de la motricidad, es decir, debilidad muscular, pérdida del reflejo, ya estamos hablando de una compresión mucho mayor y es un tema cada vez más grave, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, no quiere, no, un buen porcentaje de las hernias ocurren en esta zona. No quiere decir que no haya hernias anteriores, ¿eh? Y no quiere decir que haya hernias a este nivel. Estas son las más peligrosas porque no comprimen el nervio, comprimen la médula. Las que comprimen la médula y empiezan a mostrar sintomatología inclusive autonómica, como vejigas neurogénicas, etcétera, son una verdadera urgencia médica y deben de entrar a quirófano. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, el disco intervertebral se divide en un anillo fibroso, es mucho más compuesto de colágena, y un núcleo pulposo, principalmente de proteoglicanos, ¿verdad? De glucosaminoglicanos, etcétera. Que es una especie, pues es lo que nos va a dar esta capacidad que nos dan los discos de compresión, ¿no? Son unos amortiguadores, ¿verdad? Uh-huh. Núcleo pulposo, anillo fibroso.
Eh, en la juventud, el 70% del peso de la columna vertebral va a recaer en el cuerpo y en el disco intervertebral, y el 30% lo van a llevar las facetas articulares. Conforme va aumentando la edad, esta relación va cambiando, y eso es porque el disco intervertebral se va haciendo más delgado con el envejecimiento, y entonces las facetas articulares, las articulaciones cigapoficiarias que ya vimos en otra clase, van a someterse a una mayor compresión. Por eso es que el síndrome facetario es mucho más común después de los 40 años, y las hernias de disco son más comunes entre los 20 y 40 años. Ujú. Entonces, juegan un papel importante, ¿verdad? Los discos. Aquí están las facetas, ajá, que todo va a ayudar en el movimiento, en la biodinámica, ¿verdad? Pero bueno, si sobrepasas la capacidad del cuerpo para resistir el peso, pues obviamente van a empezar los problemas, como los problemas facetarios y los problemas discales, ¿verdad? Ujú. Mm, Bueno, esto es para decir que esto aparece obviamente en relación a que somos animales que bipedestamos, es decir, estamos en dos pies, y eso hizo que el peso de casi todo el cuerpo recaiga precisamente en esta zona, ¿verdad? Y si además de eso le aumentamos el sobrepeso, la obesidad o alguna actividad laboral que incremente demasiado el cargar peso, pues podemos sobrepasar la capacidad del cuerpo para resistirlo, ¿no? Y se puede generar una hernia. Ujú. Entonces, bueno, recordemos la importancia de esto, ¿verdad? Porque la médula espinal y todos los nervios que salen de ahí, pues van a participar en, pues, múltiples actividades, ¿verdad? Del cuerpo humano, y se genera ahí muchas alteraciones cuando una hernia empieza a presionar uno de estos nervios. Ujú. Ok. ¿Cuál es la clasificación? Primero el prolapso, que hagan de cuenta que nada más es eh, el chipotito, como ocurre en una llanta de carro, ¿verdad? Que se le sale como un chipotito al caucho, ¿verdad? De la llanta. La extrusión, que es cuando ya hay una ruptura del anillo fibroso. Y el secuestro, que es cuando el anillo fibroso se sale e inclusive puede viajar por el canal medular y bajar hasta otras zonas. Entonces aquí tenemos una protrusión, ujú, una extrusión, que es cuando ya hay ruptura, y un secuestro, que es cuando inclusive encontramos material del anillo fibros del núcleo pulposo, inclusive abajo del nivel vertebral donde está originada la hernia. Ujú. En la clínica, bueno, normalmente se dice que la discólisis no se hace más que en la protrusión, lo cual es un error.
Los cubanos lo hacen en cualquier etapa con muy buenos resultados. Ujú. Bueno, los síntomas generalmente son dolor, obviamente en la zona, pero irradiado a dependiendo del nervio que está siendo irritado, ¿verdad? Ujú. Eh, Cuando ya se está presionando las raíces sensitivas, puede haber parestesias, disestesias o paresias. Y cuando ya hay un problema motor muy serio, puede haber problemas de reflejos, problemas inclusive de síndrome como piramidal, porque puede haber Babinski positivo, etcétera, cuando ya está muy presionada el nervio. Ujú. Y podemos encontrar ya hasta un Babinski positivo, que hablaría como de un síndrome de médula inferior, ¿no? Bueno, la escala visual análoga pues va a variar en cada paciente, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿Cuál es la patología que puede estar asociada o puede confundir con una hernia de disco? Ya lo hemos visto, un síndrome facetario, una sacroileitis, una coxoartrosis. Por ejemplo, hay pacientes que tuvieron un centón importante, se dislocaron ahí el coxis o algo así, tienen problemas de coxis. El canal estrecho, ¿qué es el canal estrecho? Normalmente está asociado a la espondilolistesis, que ya les dije que ahí el problema no es necesariamente la hernia, sino que una vértebra está siendo desplazada sobre de otra y el agujero de conjunción, que es donde sale el nervio raquídeo, pues se está estrechando y está siendo presionado el nervio raquídeo. Ahora, puede haber hernia junto con canal estrecho, por supuesto. Ujú. La escoliosis puede generar una hernia de disco, sí, porque la escoliosis, el peso se está haciendo más hacia un lado y está presionando el disco intervertebral más hacia un lado y se puede generar ahí este, una hernia de disco asociada. Ujú. Fundamental, obviamente, la historia clínica, y en este sentido es muy diferente el síndrome facetario que la hernia de disco, y creo que ya lo hemos platicado y lo voy a insistir, ¿verdad? El síndrome facetario es un paciente que se despierta en la mañana, no tenía dolor, empieza a mover sus vértebras lumbares, se sienta en la cama y empieza a tener molestia. Aprende a hacer flexión para separar las facetas y siente un poco de alivio. Y conforme se mueve en el día, se mete a bañar, etcétera, va disminuyendo ese dolor. Ujú. Después, en cada periodo de descanso, va a volver a incrementarse el dolor cuando reinicie la actividad. O si tuvo mucha actividad a nivel articular, va a tener dolor en el momento en que se detiene y empieza a sentir dolor, le descansa, se duerme y despierta otra vez, se mueve y empieza a tener dolor. Esa es la clásica sintomatología de una osteoartritis, ¿no? En cambio, en la hernia de disco va a doler todo el tiempo que el paciente esté parado y va a doler más mientras va caminando, porque cada vez que camina y apoya el pie del lado donde está la hernia, va a ocurrir una mayor compresión de la hernia sobre el nervio raquídeo. Entonces va a ser un paciente que va a ir como cojeando porque siente dolor cada vez que apoya ese pie. Uh -huh.
Sí, sí queda claro la gran diferencia entre la sintomatología de una hernia de disco y un síndrome facetario, por ejemplo. Sí, doctor. Son muy diferentes, por eso en el interrogatorio y al preguntarle al paciente el comportamiento, es muy importante ver estos aspectos. La exploración neurológica es importante por lo que les acabo de decir anteriormente. Va a ser diferente que solo haya dolor a que ya haya pérdida de la sensibilidad o que ya haya pérdida motora. Esto nos va a hablar de un aumento cada vez mayor de la compresión sobre el nervio raquídeo. ¿Ok? Empezamos con columnas simples, API lateral de la zona. Uh-huh. Y vamos a observar ahí cómo está la columna, etcétera. Y si consideramos que es importante y que sospechamos una hernia de disco, la resonancia magnética es la más indicada de las técnicas de imagen para demostrar la hernia de disco. Los estudios de electrofisiología se utilizan para ver qué tan mal está funcionando el nervio. Hay dos, los potenciales evocados, que ven el aspecto más sensitivo, y la electromiografía, que ve el aspecto motor. ¿Ok? Uh-huh. ¿Qué tan afectado está el nervio en lo sensitivo o lo motor? Normalmente son estudios que hacen los rehabilitadores. Son rehabilitadores que se especializan en la materia de los estudios de electrofisiología. Uh-huh. El ozono tiene una actividad analgésica, ya sabemos, antioxidante, mejora la microcirculación, ayuda a la regeneración del tejido, reduce la inflamación, uh-huh, y se logra facilitar la retracción discal con el ozono. Uh-huh. Mm, los efectos secundarios son muy pequeños, se han encontrado en el 0.0007%, y dice no se debe administrar a los pacientes que estén utilizando vitamina, a ver, déjenme hacer chiquito esto que no, vitamina A, antioxidantes 2 días antes de iniciar el tratamiento. Eh, este, bueno, eh, esto es el ozono para vertebral profundo. Entonces, déjenme regresar a donde estaba la vértebra. Cuando nosotros hacemos una paravertebral profunda, nosotros tenemos que llegar aquí. ¿Ok? Si ven mi cursor, aquí llega la aguja. Una paravertebral superficial a nivel muscular anda por acá, mi aguja. Una profunda anda por acá. ¿Ok? Aquí está, aquí esto es un esquema en donde se proponen un ciclo de 20 sesiones paravertebrales profundas con concentraciones de ozono de 20 microgramos por mililitro y aplicaciones de 10 mililitros de gas, aunada a una vía sistémica. En este caso se propone una rectal, ¿no? Pero pudiera ser una mayor. Bueno, ok. Esto es una paravertebral profunda
en donde tenemos que usar una aguja larga, por lo menos de 3 pulgadas, para poder atravesar, ya les decía, piel, tejido graso, músculo y entrar al espacio retroperitoneal donde estamos en la cercanía del agujero de conjunción. Quiero que vean la aguja. Si ustedes observan la aguja en esta fluoroscopía, la, eh, esto que está azul clarito es grasa. Esto que está azul un poco más oscuro es músculo. ¿Dónde está la aguja? Más allá. ¿Se fijan? Ahora, la aplicación intradiscal. Las concentraciones de ozono son mayores porque aquí estamos buscando provocar un efecto. El ozono tiene una cualidad como de provocar una especie de retracción del tejido conectivo. Uh-huh. Y ocurre mejor a concentraciones cercanas a 40 microgramos, entre 20 y 40. Algunos lo utilizan para efectos cenicienta. A mí me da risa esa parte, ¿no? Te puedes poner aquí arriba de las mamas varios puntos y se te suben un poquito las mamas, ¿no? Por este efecto como de retracción del tejido conectivo, ¿no? Pero pues es un efecto cenicienta, ¿verdad? En el caso de la hernia de disco, es muy importante este efecto y nos ayuda mucho a que se vaya retrayendo. Bueno, en este hospital de Cuba hacen como 40 o más al día de estas discólisis. Uh-huh. Entonces, en la discólisis con ozono, lo que hacemos es entrar, como ustedes pueden ver aquí, entra la aguja al disco intervertebral guiada por fluoroscopía y nosotros podemos ver que estamos dentro, además de que se siente, porque, bueno, tú vas guiando primero en dos momentos. La aguja, hay un momento en donde tú entras, llegas a la cercanía, lo estás viendo en el fluoroscopio, luego el fluoroscopio se mueve para ayudarnos a la penetración de la aguja en el disco y dentro del disco tú puedes inclusive ver cuando entra el ozono, porque el ozono es radiopaco, como pueden ver aquí. Uh-huh. Esta es la aguja y el ozono entrando dentro del disco intervertebral. Una vez que se realizó la aplicación intradiscal del ozono, se retrae un poco la aguja, sale del disco y normalmente se dejan antiinflamatorios potentes en toda la zona alrededor del disco y eh, que también van a ayudar a la irritación del nervio raquídeo. Uh-huh. Y luego ya se sale. Ahí estamos viendo otra aguja dentro del disco. Como pueden ver, al ser una técnica muy delicada, porque estamos entrando dentro de un disco, se tiene que hacer con la mayor asepsia y antisepsia posible, además de que se utiliza equipo contra la radiación,
porque estamos utilizando un fluoroscopio para poder guiar la aguja para que entre en el disco intervertebral. En pacientes muy gorditos se utilizan hasta este tipo de agujas que son mucho más largas. En Cuba normalmente se utilizan agujas de las antiguas, de estas metálicas duras que no se doblan. Tienen la ventaja que no se doblan, que las diriges muy bien. Las que usamos ya habitualmente son mucho más flexibles y tienes que ir bien, todavía con más razón, viendo cómo van avanzando, porque tu percepción es muy curiosa, tu percepción es de que estás en la cercanía, luego te ponen el fluoroscopio y te das cuenta que tu aguja está lejísimos, ¿no? Bueno, estas agujas en Cuba son como las que se usaban antiguamente, metálicas, muy gruesas, que se tienen que estar afilando también, y híjole, es hasta difícil clavarlas en la piel del paciente, ¿no? Uh-huh. Esto que ven acá arriba es el fluoroscopio. El fluoroscopio no está prendido todo el tiempo. Tienes un pedal abajo que te va dando tomas, porque mientras menos radiación estés aventando, pues menos te vas a afectar tú, ¿verdad? Uh-huh. El problema no es tanto el paciente, el problema es el médico que practica habitualmente la discólisis y la radiación. Y los que se dedican a eso, pues tienen que tener todo su equipo de conteo de radiación, ¿no? Que van acumulando. Uh-huh. Por ejemplo, ahí está las dos etapas que les decía. La primera, el fluoroscopio está así, en una manera como vertical, y en la segunda etapa de penetración, el fluoroscopio se pone como transversal al paciente. Uh-huh. Luego que ya estás dentro del disco intervertebral, importante comentar, el paciente está despierto, completamente despierto, ¿eh? Lo único que le anestesias es localmente la zona de penetración de la aguja. Se pasa el gas dentro del disco, ahí estás dentro del disco. Uh-huh. Bueno, esto ya son otras. Les platicaba que es interesante. Déjenme, hay por ahí sonido. Les platicaba que también se pueden agregar algunas técnicas interesantes, como entrar en el agujero, en el hiato sacro. Ajá. Cuando entras en el agujero, en el hiato sacro, lo que haces ahí, utilizando el mismo fluoroscopio, entras en el hiato sacro y vas empujando el ozono y puedes ir viendo cómo va rompiendo la fibrosis que está dentro del canal medular, porque como el ozono es radiopaco, tú vas viendo cómo va subiendo. Y eso sirve también asociado al tratamiento. Entonces, fíjense, vamos a decirle un tratamiento completo, ¿no? Ponerle el ozono dentro del disco, sales, metes antiinflamatorios en toda la zona y luego algunos hacen, bueno, si había problema facetario, aprovechas para poner facetario y puedes poner en el hiato sacro, aprovechando que está el fluoroscopio, y meter el ozono en todo el canal medular, y tú puedes observar cómo el ozono va despegando. Primero genera cierta resistencia y luego ves cómo ya separa toda la fibrosis en el canal medular, y todo esto en su conjunto
pues ayuda muchísimo a que se le quite el dolor al paciente y a que reduzca. Ahora, ¿cuántas sesiones? La mayoría de los pacientes con una sesión queda, pero puede llegar a haber pacientes que requieran hasta una tercera. Más allá de eso, no. La mayoría con una sola sesión quedan, algunos pueden requerir una segunda y rara vez una tercera sesión. Desde luego, esta técnica debe de hacerse por personal entrenado y, y es una técnica extraordinaria porque reduce de forma importante las cirugías de espalda, la laminectomía y todo esto que, como ya sabemos, normalmente pues ayuda parcialmente al paciente, porque en la literatura del 50 al 70% de los pacientes regresan a tener dolor. Entonces, este es un método